Bienvenidos a todos a la ponencia Generaciones Interactivas. Nuestra ponente es Charo Sádava, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y vicedecana de su facultad. Sin más, voy a pasarle la palabra. La ponencia tiene una duración de 1 hora y haremos también intervenciones de preguntas. Ya tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Y ¿no se oye? Sí. Ahora se oye mejor, se sigue sin oír, se oye fatal. Si no, cogemos el micro a tipo modelo. ¿Este se oye más? ¿Este se oye más? Sí. ¿Así se oye mejor? ¿Un poco mejor? Un poco mejor. A ver, esto es Operación Triunfo. A ver si... Bueno, pues entonces lo haré con este, porque este ya se ve que... Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí compartiendo esta breve intervención con todos vosotros. Y soy consciente además de que probablemente casi todos procedéis del ámbito educativo, profesores o profesoras de centros educativos, y eso tiene todavía para mí muchísimo más valor. También al mismo tiempo soy consciente de que tengo el problema de venir a vender miel al colmenero, porque yo no soy educador, no soy profesora de un centro educativo, soy profesora en la universidad, pero mi ámbito de trabajo es la comunicación, no la educación. Por lo tanto, también cualquier cosa que diga que creáis que debe ser rebatida, discutida o cuestionada será más que bienvenida, porque seguro que me iba a mejorar mi propio discurso. O sea que, bien, esta es una sesión que se enmarca dentro del grupo de ponencias de conocer, y por lo tanto lo que yo voy a hacer, lo voy a intentar es daros a conocer un proyecto que se llama Generaciones Interactivas, que a su vez en sí mismo es un proyecto que nos ayuda a conocer cómo son los jóvenes que hoy en día forman parte de esta generación interactiva, generación digital, nativos digitales, ¿no? Estas expresiones que se han hecho comunes en la sociedad que nos rodea y que de algún modo probablemente podríamos decir, este es generación interactiva, este es nativo digital, y a veces nos falta identificar cuáles son esos rasgos que nos puedan ayudar a dar una pequeña... Bueno, describir de un modo más general a esta generación. Bien, el proyecto, voy a hablar brevemente sobre 3 cosas. En primer lugar, explicaré qué es el Foro Generaciones Interactivas, que es una institución que tiene unos objetivos y también una metodología de trabajo, y eso es lo que os quiero presentar. En primer lugar, por lo tanto, que conozcáis qué es el foro. En segundo lugar, os contaré, fruto de los trabajos que el foro ha realizado en los últimos años, hemos elaborado y hemos acumulado una serie de conocimientos que nos permiten identificar o que nos han permitido conocer un poquito mejor esta generación de la que hoy ocupa nuestras aulas en los centros educativos. Y por último, desde el punto de vista educativo, también me gustaría compartir con vosotros algunas de los retos y oportunidades que a nuestro juicio plantea este nuevo escenario desde el punto de vista educativo. Este será brevemente lo que quiero contaros, ¿no? Bien, el Foro Generaciones Interactivas es una entidad sin ánimo de lucro fundada en diciembre del año 2008. Los socios fundadores del foro son Telefónica, la Universidad de Navarra y la Organización Interamericana Universitaria. El foro se funda con el objetivo de contribuir a que la tecnología haga mejores a las personas. Esta es la misión que el foro se plantea. Pero para realizar esta misión, el foro tiene una serie de objetivos concretos que realiza. En primer lugar, nos planteamos poder desarrollar o poder obtener un conocimiento propio para poder realizar una tarea posterior educativa. Es decir, en el foro tiene una gran importancia la investigación. Realizamos nuestros propios proyectos de investigación en los cuales involucramos a los centros educativos. Ahora explicaré cómo. En segundo lugar, el foro ofrece también proyectos educativos a las comunidades con las que colabora, comunidades educativas. Además, también el foro trabaja en la divulgación de ideas que contribuyan a mejorar la vida de los menores con la tecnología, promoviendo el uso responsable y el uso seguro de esta tecnología.
También colabora en la protección, específicamente en la protección del menor, iniciando, apoyando iniciativas que puedan ayudar a esta protección, y explicaré también de qué manera. Y también todavía intentando identificar o tiene un objetivo que todavía no hemos puesto en marcha porque el foro tiene todavía poquito recorrido histórico, intentando de algún modo reconocer aquellas iniciativas que a nuestro juicio, a juicio del foro, están contribuyendo también a ese objetivo del foro de hacer que la tecnología haga mejores a las personas, ayude a formar a los menores de un modo más integral y también más seguro. Bien, en el foro, por lo tanto, somos conscientes de que para cumplir estos objetivos no podemos hacerlo solos. Desde luego el foro solo es incapaz de hacer esto porque es una tarea muy compleja y y sobre todo que exige la intervención de todos, y por eso en la labor del foro intervienen tanto los colegios como las universidades, como las empresas y las instituciones, los gobiernos, que de algún modo se nutren de parte de nuestros contenidos para desarrollar sus propias líneas de acción. Bien, ahora mismo el foro tiene como las dos grandes líneas de acción, o las dos líneas de acción más desplegadas y más consolidadas. Son, en primer lugar, la investigación. El foro propone a los centros educativos un proyecto de investigación, un proyecto formativo que comienza con un diagnóstico, de modo que el centro educativo interesado en participar en el proyecto del foro, lo primero que hace es obtiene una radiografía personal de qué está pasando en su centro, qué están pasando en sus aulas, con el uso que sus alumnos, sus alumnas hacen de las nuevas tecnologías. Tenemos un cuestionario que se ofrece a los centros educativos, un cuestionario online. Los alumnos participan en ese cuestionario de un modo anónimo, se identifican únicamente como alumnos del centro con un código que el colegio recibe. No preguntamos al alumno ninguna información de carácter personal del tipo nombre, dónde vives o cómo se llaman tus padres. Y una vez que se termina la realización de ese cuestionario, el colegio recibe en el plazo de 2-3 semanas un informe personalizado que le permite saber qué está pasando en sus aulas, qué está pasando en el aula de primero A, qué está pasando en el aula de tercero de la ESO, que está comparado además, o esos datos le permiten también compararse con el total del colegio y también con el total de los datos que el foro maneja al haber encuestado en los últimos, desde el año 2008, a más de 200.000 menores de entre 6 y 18 años en 10 países. Por lo tanto, uno puede tener una visión propia, pero también una visión comparada con lo que está pasando en otras realidades más o menos cercanas a él. Nos parece que este diagnóstico es un elemento muy útil porque cuando tenemos que desarrollar una actividad educativa, creemos que es interesante hacerlo desde la realidad, no desde la percepción o no desde lo que creemos que puede estar pasando. A lo largo de estos años hemos trabajado mucho con colegios, con profesores, con padres, y somos conscientes del valor que tiene cuando tienes delante a un padre o tienes delante de en lugar de decirle, bueno, los niños usan mucho, decir, no, los niños de la clase de tu hijo o de la clase de tu hija, en un 60% de los casos nos dicen que se acuestan con el móvil encendido. Bueno, la capacidad de acción que tiene un dato que me apela directamente es muy superior a la de un dato general sobre la cual siempre solemos aplicar el efecto desplazamiento, que es a mí no me pasa, ¿no? Eso les pasa a otros, pero no me pasa a mí. En este caso, esta información tiene la potencialidad de poder referirse de un modo mucho más directo e interpelar directamente al oyente porque se está refiriendo a los datos concretos de su hijo. Bien, el diagnóstico es la primera parte de este proyecto formativo que el foro ofrece. Una vez que el diagnóstico está realizado, lo habitual es que el centro educativo nos diga, ¿y ahora qué hago? Vale, ya tengo un diagnóstico, ¿y ahora qué hago con esta información que me has dado? Entonces el foro propone al centro algunas actividades que puede realizar con los alumnos, cuentos para los pequeños, casos prácticos para los adolescentes, lecturas para los padres, sesiones para los padres sobre cuestiones determinadas, cursos de formación para los profesores, siempre atendiendo a aquellas cuestiones que han salido resaltadas en el informe que cada colegio ha recibido.
Por supuesto, la participación en este proyecto es gratuita para el centro educativo, así como los materiales que el centro recibe. A nosotros nos interesa porque desde el punto de vista de investigación obtenemos o consolidamos una base de datos cada vez mayor que nos permite hacer estudios interesantes y comparados en distintos países, pero sobre todo nuestra misión principal es servir a aquel que nos ha proporcionado la información en primer lugar, que es el centro educativo, ¿no? Y estas, por lo tanto, son las dos patas de acción que en este momento están más desarrolladas. A lo largo de estos años han participado en este proyecto más de 2.500 colegios, repito, en 10 países, y eso son muchísimos niños. Más allá del informe personal que cada colegio recibe, y antes he dicho que a ningún niño se le preguntan datos personales, tampoco nosotros hacemos público qué colegios han participado en el estudio. No decimos una lista de colegios participantes. Otra cosa es que luego el colegio quiera hacer pública su participación en un blog o en una newsletter y hemos participado en este proyecto, pero nosotros no desvelamos esa información, convertimos eso en datos consolidados. Pues tenemos tantos participantes de colegios públicos, privados, concertados, ¿no? Lo convertimos en dato general, pero no en datos concretos. Bien, entonces, más allá de estos informes que recibe el colegio, el foro también a lo largo de los últimos años ha hecho diversas publicaciones. En el año 2008 se presentó el primer informe de la generación interactiva en Iberoamérica, comparando los datos de la encuesta realizada en 7 países iberoamericanos. En el año 2009 se presentó el informe La generación interactiva en España, fruto de la encuesta que se había realizado a 13.000 menores en España. Este año, en enero, se presentó el informe Menores y redes sociales. Todos estos informes son de gratuita y libre disposición. Los pueden encontrar todos en la web del foro, www.generacionesinteractivas.org. Se pueden descargar gratuitamente y si alguno de los asistentes quiere tener una copia en papel, que me lo diga después o que me envíe un correo electrónico o un tuit o lo que queráis y yo os hago llegar el material para que lo tengáis disponible. Además de estos informes que tienen como objetivo divulgar, hacer saber a la opinión pública qué está pasando, también hemos desarrollado algunos materiales educativos dirigidos a padres, libros pequeños, mucho más asequibles, no un informe con 10.000 gráficos y tablas que no va a leerse nadie en su sano juicio, ¿no? Más allá de un investigador o alguien que quiera utilizar esa información para algo más. También tenemos, por lo tanto, materiales de carácter más divulgativo que se pueden distribuir en los centros, a los padres o a los profesores. Esta es un poco parte de la información o del material que el foro ha realizado. Bien, luego enseñaré un vídeo de algunas de las otras cosas que estamos haciendo y os remitiré a YouTube si queréis ver una serie completa de estos vídeos que hemos hecho. Bien. Hasta aquí lo que os decía de conocer el foro Generaciones Interactivas, ¿no? Es esta iniciativa, por lo tanto, que necesita o colabora o busca colaborar estrechamente con los centros educativos en los que se apoya, entendiendo que los centros educativos son el lugar donde, de un modo natural, convergen todas las facetas del menor al que queremos ayudar, porque el menor está allí en calidad de alumno, pero sus padres han confiado en ese colegio para que su hijo se forme y habitualmente los centros educativos se esfuerzan, con mayor o menor éxito, pero se esfuerzan en involucrar a los padres en la educación de sus hijos y por lo tanto entendemos que el menor ha de ser educado de un modo integral. Menor no es primero hijo, luego alumno y luego amigo de sus amigos, sino que es un mismo sujeto que es, además de hijo de sus padres, alumno de determinado colegio y amigos de sus amigos, y por eso intentamos que a través del colegio se reciba una formación integral desde ese punto de vista. Esto se refleja también en la información que recogemos, porque cuando preguntamos al mismo sujeto información sobre el papel de sus padres en la mediación de la tecnología, el papel de sus profesores y el papel de sus amigos. Y fruto de esto es lo que os cuento ahora, que son algunos rasgos que creemos que caracterizan a la generación interactiva, estos nativos digitales, y que, por supuesto, podéis poner en tela de juicio y me encantará después, si luego hay alguna pregunta o intervención, poder discutir sobre esto, ¿no? Pero en términos generales podríamos decir que estos menores a los que tenemos en el aula, tenemos en casa como hijos o como sobrinos o desde luego como alumnos, en primer lugar se caracterizan por ser una generación
altamente equipada. Son menores que, por razón de la sociedad en las sociedades en la que vivimos, sobre todo en el caso de la sociedad española, viven en hogares con una altísima equipación tecnológica. Es más, hay muchos estudios que demuestran que el hecho de que en un hogar haya un menor es una variable significativa para que ese hogar sea mucho más rico en tecnología, ¿no? Por ejemplo, la media de penetración de ordenadores en los hogares españoles ronda el 70%. En el caso de los hogares españoles donde hay menores, esa cifra supera casi el 90%. ¿No? ¿Por qué? Porque los menores necesitan ordenadores para hacer la tarea. En otros casos, el propio centro educativo ha proporcionado un portátil a través de los programas, ¿no? Escuela 2.0 al menor para que lo utilice para sus tareas escolares. Pero la realidad es que los padres, en cierta medida también, no quieren que su hijo quede fuera de esos circuitos tecnológicos porque entienden que eso tiene que ver con su futuro profesional y su futuro desarrollo personal. Esto hace que estos menores vivan en realidades tecnológicas cada vez más sofisticadas. Tienen acceso en mayor medida al ordenador, a la conexión a Internet en su casa, tienen un teléfono móvil cada vez con mayor precocidad. En el caso de los menores españoles, entre los 6 y los 9 años, el 30% reconoce tener un móvil propio. Hoy esta mañana un dato, dice la media, en el caso del Reino Unido, los nuevos usuarios de teléfonos móviles tienen una media de 8 años, y esta es una tendencia que está viniendo, o sea, cada vez los menores acceden, en este caso, al teléfono móvil a una edad más precoz, pero en resumen podríamos decir, estamos ante una generación muy equipada. Luego vemos qué consecuencias educativas tiene esta realidad. En segundo lugar, estamos ante una generación emancipada en el uso de las pantallas. Cuando digo emancipada, hago referencia a que hacen uso de estas pantallas de un modo solitario. En la mayor parte de los casos, porque no les queda otro remedio. No es una decisión razonada, pensada de quiero usar esto solo, sino llego a mi casa, son las 6 de la tarde, mis padres están trabajando, mi hermana pequeña está en una actividad extraescolar, yo estoy solo en casa, por lo tanto veo la televisión solo, navego solo delante del ordenador o estoy jugando solo a la consola. Repito, no necesariamente es una decisión tomada de un modo responsable, sino que muchas veces es fruto de la sociedad en la que vivimos. Pero la realidad es que la mayor parte de los menores están solos cuando están delante de las pantallas. Y este es un dato del que también creo que debemos ser conscientes. Junto a esto, estamos ante una generación movilizada. Yo creo que todos somos conscientes de esta realidad, pero el teléfono móvil es la pantalla para el adolescente, la pantalla. ¿Por qué el teléfono móvil es especialmente importante para ellos? En primer lugar, porque es la pantalla que les resulta más asequible. En segundo lugar, porque es una pantalla personal. A diferencia del ordenador, que quizás con gran probabilidad también está presente en el hogar, el ordenador puede ser mío, pero también lo usan mis padres o también lo usan mis hermanos. Sin embargo, el móvil es mi móvil, es mío, y eso significa mucho para un adolescente. Es una pantalla que le permite, incluso la propia carcasa del móvil, el propio fondo de pantalla del móvil representa al final quién soy, ¿no? Por lo tanto, el móvil se convierte en esta pantalla estrella para los menores. Y además el móvil también es muy característico, o es especialmente importante en otra característica de esta generación, que es que hacen un uso multifuncional de las pantallas. ¿Por qué les atrae tanto a los menores usar Internet o usar un móvil? Porque sirve para muchísimas cosas, porque pueden hacer muchísimas cosas en una única pantalla. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Sir Ken Robinson, probablemente gurú de la creatividad. Entonces él, recuerdo, hizo un experimento en la sala, la media de edad superaba con creces la de esta sala, porque superaba con creces los 40 años, y preguntó, ¿no? Dijo, ¿cuántos de los aquí presentes llevan un reloj de pulsera? Y todos levantamos la mano. Y siguió preguntando, ¿cuántos de los presentes se han preguntado esta mañana, ¿me pongo el reloj o no me lo pongo? Nadie. Es un acto reflejo, probablemente ni nos lo quitemos, ¿no? Si podemos ducharnos con él. Dice, claro, si hiciéramos esta pregunta en un aula de adolescentes, nos sorprenderíamos de las respuestas, porque para empezar, muchos de ellos no tienen reloj. Y para seguir, muchos de ellos deciden ponérselo en función de cómo van vestidos, la ropa que llevan, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque para ellos el reloj es una pantalla aburrida, solo sirve para una cosa, que es para ver la hora. Y el tiempo, la hora,
yo la puedo ver en mi móvil, en la pantalla del ordenador, en clase, ¿no? Por lo tanto, el atractivo de las pantallas es precisamente que a través de una única pantalla yo puedo hacer cantidad de cosas. El móvil es un ejemplo perfecto, porque el móvil me sirve fundamentalmente para comunicarme. Puedo hablar con mis amigos, puedo compartir fotos, pero también el móvil me sirve para navegar por internet, para descargarme contenidos, también me sirve para acceder a las redes sociales, sobre todo con el auge de las Blackberries, ¿no? Entre los adolescentes en los últimos meses. También me sirve para jugar, y utilizo el móvil para jugar. En el caso de los menores todavía no están comprando a través del móvil, pero sí hay otra característica que nos sorprendió muchísimo en las investigaciones, y es que el móvil es una agenda personal. El móvil es una herramienta de gestión de su propia vida. Es donde llevo mis contactos, donde tengo las fechas de cumpleaños de mis amigos, donde tengo las citas que me avisan de que he quedado o no he quedado. Por lo tanto, las pantallas tienen esta capacidad de ser multifuncionales. Quizá esta pueda ser una de las razones por las que, por ejemplo, Twitter no tiene tanta penetración entre los más pequeños, porque Twitter tiene quizá menos funcionalidades desde este punto de vista, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Twenty, cualquier red social, les permite hacer muchas de estas cosas, ¿no? Quizá buscan esta funcionalidad. Otra de las cosas que caracterizan a estos jóvenes es que son multitarea. Famosa multitarea, que alguien podría decir, bueno, bien, multitarea de palabra, luego a ver qué hace, pero la realidad es que ellos se reconocen multitarea. ¿Qué haces mientras ves la tele? Bueno, pues mientras ves la tele hago cantidad de cosas. Por supuesto, como, lo cual no les distinguiría probablemente mucho de nosotros, ¿no? Que solemos comer con gran frecuencia delante de la tele encendida, pero resulta que también duermen delante de la tele, quizá tampoco nos distinguimos mucho de ellos en ese punto, pero leen, estudian, navegan por internet, hablan por teléfono mientras están viendo la televisión, ¿no? Tienen esta capacidad, es muy divertido, o por lo menos muy interesante, no sé si divertido, muy interesante ver cómo cuando están emitiendo en televisión determinadas series dirigidas a estos públicos más adolescentes, las redes sociales arden de intercambios sobre qué ha pasado, qué has visto, has oído lo que ha dicho el personaje, ¿no? O sea, que sí que están viendo, navegando al mismo tiempo que ven la televisión. Esto me recuerda, hace unos meses un grupo de alumnos de la universidad participó en un concurso para una cadena de televisión. Y entonces ellos sugerían a los directivos de la cadena de televisión que se pudiera chatear, ¿no? A través del ordenador mientras los programas estaban emitiéndose, y uno de los, en este caso el presidente de la cadena, les dijo, bueno, ya, pero claro, es que es muy difícil que alguien que está en su dormitorio navegando por el internet venga luego a la tele. Y entonces los alumnos de 22 años, todos ellos, le miraron con cara de marciano, le dijeron, pero es que yo no estoy en mi ordenador navegando, o sea, yo estoy sentado en mi sofá, o bien con mi portátil, o bien con mi smartphone navegando. O sea, entonces, claro, él se dio cuenta de que hablaba o que le estaba hablando a una generación distinta, ¿no? Bien, antes he mencionado este dato, pero estamos también ante unos jóvenes, unos jóvenes que son precoces a la hora de adoptar la tecnología. Ya no solo porque veamos que un niño de 2 años es capaz perfectamente de entender cómo se enciende un móvil, cómo se abre un iPad, ¿no? y saber cómo se utiliza la aplicación, sino porque de hecho están adquiriendo esta tecnología de un modo muy temprano en sus vidas, ¿no? En el caso de los teléfonos móviles es evidente, pero también en el caso de los videojuegos, en el caso del acceso al ordenador. Es, por lo tanto, una ciberadolescencia precoz. Otro de los rasgos son 9, digo por si alguien quiere saber cuándo acaban, no me queda mucho más. Otro de los rasgos que caracterizan a esta generación es que son 2 los ejes que vehiculan el uso de las pantallas, que son o la relación o la acción. Es decir, o uso la tecnología para relacionarme con los demás, con mis amigos, o la utilizo para jugar, divertirme, entretenerme. Y en un tercer caso podríamos decir, uso la tecnología para ambas cosas al mismo tiempo, porque relacionarme con los demás me entretiene. Es parte del juego, es el juego de la sociabilidad, que también es propio de esta franja de edad. Es interesante también ver cómo la relación y la acción tienen a veces un sesgo de género. Las niñas o las chicas parecen buscar más inicialmente la capacidad de la tecnología para relacionarse, mientras que los chicos parecen apreciar más, también inicialmente, la capacidad de la tecnología para jugar. Esto se manifiesta de un modo muy gráfico cuando les preguntamos a los menores, ¿usas videojuegos o usas teléfono móvil? Entre los 6 y los 9 años,
En la franja, la respuesta es muy similar en el caso de los videojuegos. Niños y niñas juegan por igual. A partir de los 9 años, los chicos siguen manifestando un interés claro por los videojuegos. En el caso de las chicas cae drásticamente, y una de las explicaciones que nosotros nos damos es por la irrupción del teléfono móvil en sus vidas, ¿no? Porque cuando digo cae drásticamente, es que cae drásticamente, cae de un 90% a un 60% en el plazo de un año, el interés por los videojuegos entre las niñas, ¿no? Bien, otro de los rasgos es que, y me voy acercando a la cuestión educativa, es que los menores declaran estar aprendiendo a utilizar Internet en el aula, en clase, ¿no? Más allá, cuando les preguntamos ¿quién te ha enseñado a utilizar Internet? La primera respuesta es siempre yo mismo. Pero la segunda respuesta en importancia es un profesor, incluso por delante de mi padre o de mi madre. Pero luego la realidad es que ese aprendizaje que están recibiendo en el colegio lo están desarrollando fuera del colegio. Están navegando en casa, están navegando en cibers, están navegando en espacios públicos de acceso a Internet y, por lo tanto, ¿no?, tendremos que ver cuál es el modo de conseguir trasladar eso que aprenden en la escuela a el uso que hacen de Internet fuera de la escuela. Y, por último, ¿no?, la cuestión del papel de los padres en esta realidad. Si os fijáis, cuando les hemos preguntado a los menores ¿qué hacen tus padres mientras estás navegando en Internet?, la principal respuesta que recibimos es me preguntan qué hago, en un 46% de los casos, es lo que mis padres me hacen. Un 36% nos dicen no hacen nada, o al menos no hacen nada que yo sepa, porque es posible que sí que haya padres que hagan algo, pero yo no soy consciente porque tengo 12 años y no sé que mi padre revisa después el historial de navegación. Pero ellos creen que sus padres no hacen nada o echan un vistazo. Si vemos la parte quizá más interesante desde el punto de vista de la mediación educativa, se sientan conmigo, me ayudan, hacemos algo juntos, vemos que los porcentajes son muy bajos. La involucración de los padres en estos procesos de navegación conjuntos. Luego podemos hablar sobre esto si alguien tiene alguna pregunta, porque no siempre es lo deseable a todas las edades. Es verdad que no puedo aspirar a que mi hijo de 15 años quiera que me siente con él a hacer algo delante del ordenador, y probablemente soy yo la que debe aspirar a sentarme al lado de un niño de 4 años a enseñarle a utilizar el ordenador. O sea, ahí hay claramente diferencias por franja de edad. Pero en términos generales sí que se perciben una mediación más bien pasiva, más bien a posteriori de qué has hecho o qué estás haciendo, más que intentar estar presentes con ellos durante los momentos de navegación. Bien, por último, algunos retos educativos que creemos que este escenario plantea. Bien, el primero es un reto, ha salido mencionado antes, que tiene que ver con que estamos en un escenario donde pasamos de pantallas familiares a pantallas en el bolsillo. Pantallas familiares, todos hemos crecido, casi todos los aquí presentes hemos crecido en un escenario donde en casa había un televisor que estaba en un lugar público, el cuarto de estar de la casa, y habitualmente la situación de consumo de la televisión era una situación en familia, de modo que cuando en la televisión aparecía algo que el padre o la madre no querían que viéramos o no les parecía conveniente que viéramos, hacían una acción muy efectiva, que era apagar la televisión, ¿no?, o bien enviarnos a dormir, ¿no? Ahora iros a dormir porque esto no es para que lo veáis vosotros, ¿no? Claro, en esa situación la capacidad de los padres de actuar sobre a qué están accediendo sus hijos, y quizá incluso podríamos decir, aunque no hubiera mediación, aunque no hubiera intención de enseñar, sí que el control podía ser eficaz. El control de decir, hasta aquí, apago, desenchufo, me llevo el mando, me llevo la antena, lo que queráis, era posible. ¿Qué sucede ahora? Que el control es ineficaz, porque el control del acceso que los menores hacen a las pantallas cuando la pantalla está en el bolsillo, en la mochila, es imposible. O sea, la única posibilidad de control sería que no tengan móvil, que no tengan Internet. Pero incluso eso sería poco efectivo, porque van al cole y en el cole tienen un aula de informática, van a la biblioteca pública y pueden acceder a Internet. Por lo tanto, en un escenario donde el control, que creo que nunca es lo deseable, pero donde ni siquiera es efectivo, la educación vuelve a emerger como la única solución posible. La educación en el buen uso, la educación en las buenas pautas, la educación también en positivo, no solamente en ten cuidado con esto otro, sino, oye, ¿se te ha ocurrido que puedes hacer esto? Hay un caso concreto o algo de lo que últimamente solemos hablar mucho, que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales, de las que mencionaré ahora mismo,
tiene para los menores una gran importancia desde el punto de vista de la relación con sus iguales. Es más, es lo único que hacen, o sea, usan las redes sociales solo para hablar con sus amigos. Todos sabemos, porque vivimos en una sociedad interconectada, que en las redes sociales en los últimos meses están pasando muchas cosas que afectan a la sociedad en la que vivimos. Movimientos sociales, movimientos que afectan incluso a la propia esencia de la democracia. Claro, los menores viven ajenos a estos movimientos porque no les interesan, porque ellos sobre todo están centrados en cuestiones de socialización cercana. Está en nuestra mano poder animarles a asomarse a esas realidades. Oye, ¿te has enterado de esto? ¿O has firmado en este grupo donde piden firmas en contra del maltrato animal? ¿O animarles a ver en las redes sociales otras ocasiones de participar que les hagan salir un poco de su círculo quizá más perentorio, ¿no? También más adolescente, que es lo suyo, ¿no? Bien, otro reto que creo que se nos plantea por delante como educadores en este escenario hace referencia esta vez sí, de un modo específico, a las redes sociales. Creo que tenemos por delante el magnífico reto de enseñar a los menores cuál es el auténtico valor de la amistad. Las redes sociales son maravillosas, son increíbles, tienen muchísimas posibilidades, nos han ayudado a recuperar amigos de la infancia, gente con la que hemos estudiado en el colegio, a hablar con familiares que viven lejos y ahora podemos hablar con ellos de un modo más eficaz. Pero las redes sociales sobre los menores pueden tener algunas consecuencias no siempre tan buenas, ¿no? O tan deseables. Nosotros sabemos muy bien qué es tener un amigo, porque hemos tenido amigos antes de tener amigos en las redes sociales. Y sabemos que aunque mi perfil de Facebook diga que tengo 480 amigos, sé que no tengo 480 personas que darían la vida por mí, ni tengo 480 personas a las cuales les contaría un problema que tengo. Soy capaz de distinguir qué es un amigo de verdad de qué es un amigo en una red social. Claro, para un adolescente está formando su propia experiencia de la amistad. Y en esa formación de la experiencia de la amistad va a jugar un gran papel qué considera sus amigos hoy a través de las redes sociales. Y por lo tanto, si de algún modo no intentamos enseñarles o acompañarles en esa experiencia, pueden acabar pensando que la amistad es algo más bien banal, un poco superficial, un poco de quita y pon, un poco de ahora te amo y ahora te odio, un poco como muy generalizado. Y creo que me parece que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? en el famoso refrán que dice que tener un amigo es un tesoro, y creo que es algo que no podemos negarles a los menores. Tenemos que enseñarles cuál es el valor de la auténtica amistad y, por lo tanto, cómo comportarse. O sea, tú con a un amigo no le dices determinadas cosas en un perfil en Twenty, o no le haces determinados comentarios, o no juegas a escondidas de él, ¿no? Entonces, creo que es interesante que entremos a este terreno, ¿no? Bien. Creo, ¿no?, que en este juego educativo, en esta realidad educativa a la que tenemos por delante, me parece que hay 4 factores esenciales que podemos manejar, 4 elementos que podemos manejar cuando hablamos de la relación de los menores con la tecnología. El primero es el tiempo. ¿Cuánto tiempo usas las pantallas? ¿Hay una medida ideal? No hay una medida ideal. Ahora bien, es una cuestión de sentido común. Nadie dirá que el chocolate es malo. Bueno, igual sí, hay alguien que dice que el chocolate es malo, pero en principio, en términos generales, de aquí probablemente ninguno estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero una cosa es que pensemos que el chocolate no es malo y otra cosa es que sepamos que si uno solo come chocolate, probablemente se muera, ¿vale? Algo parecido sucede con la tecnología. La tecnología no es mala. Ahora bien, si alguien solamente se relaciona con los demás a través de la tecnología, toda su vida pasa a través de la tecnología, eso sí puede plantear un problema, ¿no? Los famosos hikikomoris japoneses son quizá el extremo, ¿no?, de esta manifestación, ¿no? Unas personas que viven exclusivamente a través de la tecnología y rechazan cualquier tipo de interacción física con otras personas. Por lo tanto, sí que debe haber un tiempo de uso que debe tener que ver el resto de cosas que un adolescente debe hacer. Tú, por supuesto que puedes jugar a la videoconsola, por supuesto que puedes usar Internet, pero también tienes que estudiar, también tienes que hacer deporte, también tienes que estar con tu familia. Entonces, uno tiene que tener en cuenta la consideración de tiempo junto con otras cosas que uno tiene que hacer, ¿no? También el lugar es interesante, ¿no? Aunque el lugar cada vez
es menos relevante por lo que he dicho antes, ¿no? Porque ya no se controlan las pantallas desde un lugar concreto, porque la pantalla va en el bolsillo. Pero a veces sí que ayuda, por ejemplo, que en una casa o en un colegio, sobre todo en una casa, haya un parking de móviles, ¿no? Donde cuando llegamos todos dejamos el móvil allí, ¿no? Todos empezando por el padre y la madre, ¿no? Porque para esto sabemos bien, los adolescentes son auténticos cazadores de gazapos. Entonces, tú me puedes estar diciendo que es muy importante que no hable por teléfono mientras comemos, pero te han llamado 2 veces durante la comida y te has levantado a contestar la llamada. Entonces, me estás transmitiendo un mensaje confuso. Es más, me estás transmitiendo una contradicción. Y a las contradicciones son especialmente sensibles, ¿no? Entonces, el lugar también puede ser importante. También la compañía. ¿Con quién navegas? ¿Con quién navegas, por supuesto, en casa, pero también con quién navegas online? Del mismo modo que nos preocupamos por con quién salen, quiénes son sus amigos, conozco a sus amigos, de dónde vienen, quiénes son sus familias. También es interesante que los padres se planteen quiénes son sus amigos en las redes sociales. Y esta es una pregunta que a veces los padres tienen miedo a hacer, pero que es una pregunta muy lícita de hacer. Oye, yo no quiero que me enseñes tu lista de amigos, pero solo te pregunto, ¿los conoces a todos? ¿Tienes amigos que no conozcas en persona? Mi recomendación es que no los tengas, porque no sabes quién puede haber detrás. Entonces, del mismo modo que incidimos sobre con quién van a la calle, no me gusta, si me gusta, pues podemos y debemos decir algo también sobre las compañías en el mundo virtual. Y por último, el contenido. El contenido que no solo debe hacer referencia al qué contenido consumes, sino para qué lo consumes, ¿no? ¿Para qué te interesa leer esto? ¿Para qué que el qué? Porque el qué muchas veces tiene que ver también con una curiosidad propia del adolescente, ¿no? Y a veces esas cosas no se pueden evitar o hay que dejar que mueran por sí mismas, ¿no? Pero es mucho más importante el para qué. ¿Para qué has ido a Wikipedia, has copiado y has pegado? ¿Has aprendido algo? No, pues entonces no te ha servido de nada. Has hecho un magnífico ejercicio de corta y pega, pero eso no ha tenido ninguna influencia en tu vida. Y sin embargo sí que puedes aprender otras cosas preguntando, escribiendo un mail, apuntándote a una determinada discusión en una red social para aprender otras cosas, ¿no? El para qué en el caso de las redes, ¿no? Y sobre esto, bueno, yo creo que desde el punto de vista educativo me parece que estamos ante la posibilidad de, o sea, no se trata, cuando hablamos de tecnología y de educación en la tecnología, de hacer nuevas reglas, desarrollar una nueva ética en torno a la tecnología, sino que al final los nuevos medios plantean viejos problemas educativos. Los nuevos medios solo ponen en valor la educación en sus principios fundamentales y básicos. Y se trata de que tenemos que formar a usuarios, a personas, a ciudadanos que sean capaces de ser libres y responsables. Y esa es la idea que tenemos que transmitir también en nuestra acción educativa, ¿no? Me parece que quizá la intervención de Judy Harris hace un rato, me ha gustado mucho esa idea de no podemos pretender, ¿no?, que tengamos que construir un proyecto educativo en torno a una máquina, ¿no? Entre otras cosas porque la máquina mañana está obsoleta. Entonces nos quedamos con nuestro proyecto educativo y ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo cuelgo? ¿No? Sino que tenemos que construir el proyecto educativo en torno a las personas, ¿no? En torno a esas necesidades que no han cambiado. En algunos casos se han actualizado algunas formas, pero no han cambiado. Bien, antes de terminar y dar paso a preguntas si las hay, sí quería enseñaros, desde el Foro Generaciones Interactivas, otra de las cosas que hemos hecho en los últimos meses ha sido desarrollar algunos materiales audiovisuales que pueden ser útiles para ser vistos en el aula con los alumnos o en sesiones con padres. Podéis encontrar toda la colección de vídeos en YouTube poniendo Familia Digital. Os voy a poner simplemente el primer sketch de este vídeo. Es una sitcom, o sea, tiene un formato de sitcom, pero la idea es intentar reflejar de un modo positivo, que es el modo en el que nos gusta trabajar desde el foro, de un modo positivo, ideas que nos hagan pensar sobre realmente qué considera, o sea, cómo consideramos y cómo jugamos con la tecnología en familia, ¿no? Entonces, vemos el vídeo. ¿Nuestra relación con las nuevas tecnologías? Pues normal, lo normal. No entorpecen en absoluto la comunicación familiar. Chicos, a ver... ¿Hacedme sitio? Tanto aparatito, pero bueno.
era sobre todo para que vierais la pinta que tiene. Creo que es un material muy divertido, muy cuidado, muy bien hecho. Tenéis 8 capítulos, podéis ver también el vídeo completo, simplemente introduciendo Familia Digital en la web o a través de nuestra página web en generacionesinteractivas.org. Tenéis toda la colección de vídeos. Os animo a que los visitéis, a que los visualicéis y a que los uséis en la medida en que os parezca oportuno. Bien, por mi parte, nada más. Pretendía contaros qué es el foro, cuál es el conocimiento que el foro ha adquirido en los últimos años y desde ese conocimiento cuáles nos parecen algunos de los retos educativos que tenemos por delante. Y ahora, si alguien quiere comentar, discutir, rebatir, será más que bienvenido. Sí. Hola, buenos días. Bueno, primero quería decirte que tu alocución ha sido de las más brillantes que yo he escuchado estos 2 días aquí en Educarred y sobre todo muy instructiva. Me gustaría conocer tu opinión sobre 2 aspectos que yo considero fundamentales. Toda esta avalancha de nuevas tecnologías que está recayendo sobre los adolescentes. Me gustaría saber si opinas que muchas veces las familias la pueden utilizar en su propio beneficio para estar relajados en casa, para que los niños no les den la lata, para relajarse de una jornada muy dura en su trabajo, en sus quehaceres diarios. Y en segundo lugar, me gustaría conocer también tu opinión sobre lo siguiente. Yo he detectado a lo largo de todas las comunidades autónomas de España que muchos maestros, muchos profesores tienen miedo a las nuevas tecnologías porque creen que tienen que ser expertos en nuevas tecnologías. Me gustaría tu opinión. Muchísimas gracias, porque son 2 preguntas muy interesantes. Yo creo que, efectivamente, muchas veces pasa que los padres encuentran en las nuevas tecnologías la nueva niñera digital, de mismo modo que durante muchos años la televisión ha sido una niñera que permitía a los niños estar ocupados mientras yo podía poner la lavadora, responder, hacer trabajo para la oficina o simplemente hablar un rato con mi marido. Ahora mismo ese hueco lo ocupan las nuevas tecnologías, sin duda, en muchos casos. Probablemente ahí la cosa es, los padres quizá no sean conscientes, o sea, cuando hacen eso lo hacen obviamente entendiendo que los niños se están divirtiendo y yo puedo hacer cosas que son muy útiles para todos, para poder sacar adelante mi vida y la vida de mi familia. Pero yo creo que ahí lo que merece la pena pensar es, no siempre los padres son conscientes de lo que eso implica. No quiero culpar a los padres, porque solo falta que los padres, además pobres, ¿no?, que a veces hacen lo que pueden. O sea, yo no en absoluto pretendo esto, ¿no? Pero creo que a veces sí que es interesante pensarlo 2 veces, ¿no? Igual ya han jugado demasiado hoy, igual ahora hay que pensar otra cosa, igual hay que enseñarles a disfrutar con otro tipo de cosas un ratito, ¿no? Obviamente siempre es una solución socorrida, siempre es una solución fácil y todos hemos recurrido a esa solución en alguna ocasión, seguro, ¿no? Pero sí que pasa muchas veces. Yo no creo que siempre sea por comodidad de los padres, a veces es porque no hay un remedio mejor o más creativo a mano. No hay una calle donde los niños puedan jugar con sus amigos, porque la calle es un lugar peligroso para que los niños estén, ¿no? O sea que forma parte de una compleja realidad social, ¿no? Y respecto yo estoy de acuerdo en que muchas veces los profesores creen que se les pide que sean auténticos expertos en tecnología, pero yo creo que es un grave error. Porque los profesores no deben ser expertos en tecnología. Los profesores deben ser expertos en educación. Expertos en educación, que es lo que saben y para lo que se han formado. Y deben aprender, o deben ser formados y deben tener la oportunidad de aprender cómo integrar en esa finalidad educativa que tiene su trabajo las nuevas tecnologías. Y a veces, en esa integración, pueden tener en cuenta el conocimiento que tienen los adolescentes. Y cuento un ejemplo de algunas de las cosas que hemos hecho en el foro, ¿no? Una iniciativa que hemos puesto en marcha en algunos colegios pasa porque, en lugar de que el profesor vaya o prepare una sesión sobre los peligros de las redes sociales, le pedimos a los alumnos de 16 años que preparen una sesión sobre seguridad en las redes sociales para los alumnos de la clase de 13 años. Claro, ¿quién sabe más de redes sociales que un alumno de 16 años? Pues pocos más, ¿no? Y es muy sorprendente porque, si alguna vez tenéis la oportunidad de hacer este ejercicio, aparte de que vais a aprender muchísimo, os sorprenderéis porque
alumno de 16 años que tiene que enseñarle a uno más pequeño cómo usar las redes sociales y a usarlas de un modo seguro, os descubriréis que es mucho más integrista que vosotros mismos. O sea, ¿por qué? Porque de primera mano sabe cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos. Claro, en ese caso, tú lo que estás haciendo es trabajar en red. Tú estás identificando quién es el experto. El experto no eres tú, el experto es el adolescente. Pídele a él que ponga en valer ese conocimiento. Al hacer eso, además, conseguimos un segundo efecto, que es que el de 16 años sea consciente de que su conocimiento lleva consigo una responsabilidad. El que yo sepa de algo, no solamente me sirve para mí mismo, para pasármelo bien, para jugar con mis amigos, sino que además me sirve para ayudar a otros. Otra cosa que a veces funciona, ¿no?, esta famosa discusión sobre si en los perfiles de los menores tienen que estar presentes sus padres, ¿no? ¿Tiene que ser mi amigo, mi padre en un perfil de 20? Y yo pregunto, ¿tiene que salir mi padre de marcha cuando salgo con mis amigos el sábado por la tarde? ¿No? ¿Nos imaginamos a los padres en el botellón con...? Pues no, ¿no? Pues de un modo... En principio, tampoco un padre debería ser amigo de su hijo en una red social, porque ahí su hijo está con sus amigos. Ahora bien, quizá una cosa que sí se puede hacer es pedirle al hermano mayor, a la hermana mayor, a una prima que tiene 2 años más que él, oye, ¿por qué no échale un vistazo a lo que hacen las redes sociales? Yo no te pido que me cuentes lo que... No eres un chivato, no eres alguien que va a venir, pero simplemente pásate de vez en cuando por su perfil, asegúrate que no tiene ningún amigo raro, asegúrate que no hay nada y le estás dando una responsabilidad al más mayor para que cuide del más pequeño, no para que vigile al más pequeño, cosa que también hemos hecho en la vida real. Oye, echa un vistazo a tu hermano en el colegio, que creo que tiene un lío, o echa, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no se trata de que seamos los que más sabemos de todo, de otras cosas, porque eso es imposible, sino que también sepamos trabajar en red en este punto, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque, a ver, ahora que las redes sociales, ya que estábamos tocando el tema, cada vez son estos nativos digitales, se registran antes, 11, 12 años, 13. Podemos decir entonces que no es tanto una cuestión de regular o legislar, sino de educar, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo explicamos que no es necesario regular o legislar, está prohibido a partir de los 14 y tal? Pues un fenómeno que es imparable, que va a ser más imparable, que se va a hacer de distintas maneras, siempre hay triquiñuelas hasta que al final salga por sí solo. Y también cómo conseguimos hacer ver para qué está cada red social, porque cada una tiene un uso y una finalidad particular, ¿no? Aunque se haya desvirtuado con el paso del tiempo. Muchísimas gracias por la pregunta también. Está claro que las redes sociales plantean muchísimos retos. Somos conscientes, y también así lo dicen los datos que nosotros manejamos, que hay muchísimos menores de 14 años que están utilizando las redes sociales en nuestro país. Claro, esto es un arma de doble filo, porque una cosa es que ellos, de hecho, lo estén usando. Otra cosa es que uno puede conducir un coche antes de los 18 años, ¿no? Y nos puede parecer que de los 18 es una edad arbitraria, porque podrían ser 17 o 19, ¿no? Pero al final hemos fijado que son 18. Claro, el hecho de que mi hijo de 13 años o una niña de 11 años esté navegando en Twenty o en cualquier otra red social, y en esa red social ya no solamente ella puede hacer algo malo, sino algo malo le pueda pasar, claro, me va a hacer responsable de eso, me va a hacer responsable como su tutor legal, como su padre, como su madre. Por lo tanto, o sea, yo no creo que haya que tirar la toalla con la cuestión del límite legal, y creo que a veces es algo con lo que podemos jugar también en la educación de los menores. Es decir, mira, no, yo no te estoy diciendo que no uses las redes sociales, yo te estoy diciendo que tienes que tener 14 años para usar una red social, ¿no? Y hay que hacerles conscientes de la responsabilidad que eso supone. El otro día hablaba con el hijo de una amiga que me decía, no, pero entonces yo lo que propongo es que el perfil se lo abra mi padre, y entonces yo uso el perfil de mi padre para hablar con mis amigos. Bueno, me parece perfecto, pero ten en cuenta que serás tu padre el quien actúe en la red social, no serás tú. Pero bueno, o sea, puede haber otros usos, otros modos de plantear esto, ¿no? Pero sobre esto yo solo quería decir una cosa, y es... En las investigaciones que estamos haciendo ahora mismo se pone de manifiesto que
cuanto más precoz ha sido la adopción de una determinada tecnología en la vida de los menores, sobre todo en el caso de los menores, el móvil, más precoz va a ser el uso de las redes sociales. Es decir, un menor que a los 8 años ya tiene un móvil, a los 10 años va a querer usar lo siguiente. Oh, pero esto es propio del adolescente, o sea, yo quiero lo nuevo. El móvil ya forma parte de mi vida, ya no me interesa, o sea, ya no es que ya no me interese, es que ahora ya no me lo quitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente son las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, sí que hay una relación entre una posesión precoz del teléfono móvil y un uso precoz de las redes sociales. Y esto sé que es muy cansino de pensarlo y exige una negociación continua, ¿no? Pero pensemos muy bien para qué necesita un menor de 11 años un teléfono móvil. Yo no digo que no lo necesite, solo digo que lo pensemos muy bien, ¿no? Pensemos muy bien si el que lo necesita es él o el que lo necesitamos somos nosotros, que esa es otra pregunta, ¿no? Digo, en realidad soy yo porque así me quito de la cabeza el cuidado de saber que tengo que ir a buscarle, sobre todo porque ya no solamente darle el acceso al teléfono móvil, sino que estoy abriendo la puerta para que dentro de 6 meses quiera usar una red social, ¿no? Entonces, son cosas que luego cada uno que haga lo que quiera, lo que le parezca, pero me parece que son cuestiones que a veces les acusamos a ellos de ser irreflexivos, pero nosotros mismos somos irreflexivos. Pues un móvil, vamos a comprarle un móvil, ¿no? Y no pensamos todo lo que eso desata o abre, ¿no? Y luego efectivamente, tenemos a cantidad de menores utilizando las redes sociales. Creo que de esto tenemos que ser conscientes y en nuestro esfuerzo educativo esta realidad tiene que estar presente. Y cuando nosotros en clase les decimos a los menores no te metas con tus compañeros o hay que ser respetuoso, hay que ser honorable, tenemos que introducir en ese discurso también las redes sociales. Entonces, si te estoy diciendo que no te pelees en el patio o que no insultes a fulanito en no sé qué, no hagáis eso tampoco en una red social. O sea, yo creo que se trata también de integrar el uso que ellos hacen de las redes sociales en el discurso educativo clásico. Si te digo, sé ordenado porque nos parece que el orden es un valor, también te digo, oye, sé ordenado en tu pantalla del ordenador. Es que es que no encuentras nada ahí, ¿no? Te estoy diciendo, ordena tu mesa y, oye, ¿y esta pantalla? Porque ¿cómo puedes, no? Oye, dedica un ratito a ordenar la pantalla, ¿no? O sea, al final es trasladar los valores, ¿no?, clásicos, ¿no?, las virtudes, ¿no?, clásicas, el aprendizaje de esos hábitos saludables, también integrar en esos hábitos el uso de la tecnología, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, animar a los presentes a que trabajen con vosotros, pues hemos tenido la suerte de trabajar, de hacer las encuestas, son impresionantes y si encima te mandan a Fernando para que te dé una conferencia, entonces ya se remata la cuestión, ¿no? Lo segundo, una pregunta por si por casualidad habéis tenido acceso a la película que nos pusieron ayer, que es la de mayor quiero ser soldado, porque bueno, ahí refleja de un modo extremo lo que puede ser un mal uso de las pantallas, en este caso estaba centrado en el televisor. Pero claro, a mí me quedó una duda muy grande y me gustaría que algún experto nos encauzara un poco el tema pedagógico, si ese tipo de material es apto o es recomendable enseñárselo a un menor. ¿Dices la película? La película, exactamente. Yo no he visto la película, pero sí he asistido hace unas semanas a una mesa redonda con Cristian Molina, con el director de la película, y conozco el material. Bueno, muchas gracias por participar en el proyecto de Generaciones Interactivas y por hacer publicidad. No lo he pagado, en absoluto, pero muchísimas gracias por esto. Me alegro de que haya sido interesante para tu colegio. Yo creo que uno tiene que... O sea, los menores van a acceder a ese material, se lo enseñemos nosotros o no se lo enseñemos. Eso es el punto de partida. O sea, aplico la idea del control que decía antes, ¿no? Si pudiéramos evitar que accedieran, pues igual sería útil pensar que mejor no enseñárselo. Pero la realidad es que si se empieza a hablar de esto, si ellos empiezan a escuchar, nos están echando, entonces yo creo que sí que merece la pena planteárselo. Ahora bien, es muy importante, más que pensar en ¿para qué queremos enseñárselo? Y por lo tanto, ¿a qué edad nos parece interesante que lo vean? O sea, sí que creo que es razonable que nosotros tomemos la iniciativa, pero tenemos que tener muy claro a qué edad, con qué fin, cómo lo vamos a trabajar, qué tipo de preguntas les vamos a hacer después, qué queremos que salga de esta discusión o de este visionado, de este material. Creo que eso es, que probablemente es lo que ya tienes en la cabeza, ¿no? Pero me parece que en sí mismo el material
está ahí, lo van a ver, del mismo modo que ven otras muchísimas cosas, y yo creo que puede ser interesante dar el primer paso y enseñárselo, pero eligiendo muy bien a quién y sobre todo teniendo muy claro para qué, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos.